Hace pocos días, la secretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Buenos Aires decidió conmemorar los 25 años de las Malvinas justamente defenestrándome como excombatiente y acusándome exactamente de haber engañado a la sociedad argentina durante la guerra. Yo desafío a esta señora que vaya a TC, no al archivo porque el archivo está saqueado, los videos y las películas han sido saqueadas, pero existe lo que se llama el telecontrol, donde están las grabaciones de aire del canal, de todos los años. Yo las he visto hace pocos años con mis ojos, están los rollos enormes ahí. Que vaya y que encuentre una frase mía mentirosa, una expresión mía del estilo de vamos ganando. Nunca la dije. El triunfalismo nació y se propagó en el continente, no desde las islas. Es más, nosotros no sabíamos que el triunfalismo estaba rampante en el continente. Yo me enteré, Mariano, cuando una vez llega un Hércules, uno de tantos, trayendo vituallas y armamento y llevándose heridos, y yo me subo al Hércules, que no apagaba sus motores para irse lo más rápido posible, y veo una hoja del diario La Nación con la propaganda de la revista Gente, como es ahora, con la foto de la tapa, y la revista Gente decía, hundimos la flota. Yo me quedé paralizado. Recién ahí me empecé a dar cuenta de que el triunfalismo estaba siendo ya no la voz del día, sino era una cosa terrible que nos llevó a la gran frustración después de la guerra. Parecía que entrábamos en Londres y de repente nos rendimos. Eso fue lo que pasó. Así vino el bajón después, ¿no? Así vino el bajón después. Usted que dice que Gómez Fuentes era cayeron tanto Sea Harrier y usted contaba lo que veía. Yo, por empezar, no contaba mucho porque yo tenía que contar con imágenes. Yo tenía mi camarógrafo y estábamos sometidos a una férrea censura. Primero en Puerto Argentino nos acompañaba un oficial de inteligencia que no nos dejaba filmar tal cosa, tal otra. Cuando filmábamos nos hacían borrar a mano cosas que yo le rogaba, no las hagas borrar, dejalas para la historia, no me hacía caso. Embarcábamos el material, en Comodoro Rivadavia una censura de Fuerza Aérea, iba a Buenos Aires sobre una censura de Ejército, y solo cuando volví al continente me di cuenta que el 95%, por lo menos, de lo que yo había filmado con mi camarógrafo, nunca fue al aire. Estábamos sometidos a una férrea censura. La primera víctima de toda guerra es la verdad. Exactamente. Pero la verdad manipulada por los políticos. Yo me precio de no haber cumplido nunca ninguna orden que contradijera mi conciencia. Una pregunta, Casanseu. Usted tenía una pensión como combatiente, pero usted era un periodista. El asunto es que esta señora, Gabriela Cerruti, evidentemente no solo le importa poco la ley, sino que también tiene una gran ignorancia. Los excombatientes fueron equiparados a los civiles de Malvinas por una ley del Congreso, la ley 23.848, firmada durante el gobierno de Alfonsín. Ella no sabe que existe esa ley. Entonces, por un lado, los civiles fuimos equiparados, los que estuvimos en las islas fuimos equiparados a los excombatientes. Pero además, a cada uno de nosotros, una de las fuerzas nos tiene como incorporados a efectos de esos beneficios de ser considerados excombatientes. Yo tengo un papel oficial del ejército que dice que yo soy un excombatiente civil. Hay una sociedad de veteranos civiles. ¿Cómo, si usted tiene toda esa documentación, cómo han hecho para negarle el beneficio? Un decretazo, así como la jueza que hace poco decíamos que era de derecho civil y iba a estudiar derecho penal, la señorita Gabriela Cerruti era periodista de espectáculos y no ha estudiado derechos humanos todavía, porque si hubiera estudiado derechos humanos no me hubiera privado de los míos. Ahora, Nicolás, le hago una pregunta de fondo más que de forma, más allá que la ley lo prevea. ¿Es justo que un periodista en el ejercicio periodístico sea equiparado a quien da la vida efectivamente como un soldado? No importa lo que yo opine. Importa lo que dice la ley y lo que dicen los otros soldados. Yo creo que los soldados... Pero usted tenía la opción de no pedir, y es más, judicialmente se presentó a pedir las pensiones. Por supuesto. O sea que para usted es lo mismo su trabajo que el de un combatiente. No es lo mismo, pero hay aquí una cosa que deberíamos subrayar. Por empezar, nosotros, por lo menos el camarógrafo mío, que ya está fallecido, Alfredo Lamela y yo, cuando llegamos a las Malvinas, lo primero que pedimos es ser voluntarios en la defensa de las islas. Y el mayor Doglioli, que era el asistente de General Menéndez, se mató de risa y dijo que si nos daban armas a nosotros, él se enterraría 2 metros bajo tierra y no saldría hasta el final del conflicto. Yo estuve toda la guerra pidiendo participar de la defensa, porque antes que periodista era argentino, y tuve la oportunidad del 12 de junio de accionar un cañón en Malvinas. Fue una gran felicidad para mí porque había puesto mi grano de cordita en la guerra. Además, nosotros los civiles corrimos peligros iguales y a veces mayores que los soldados. Por ejemplo, un corresponsal de guerra ya lo sabe antes de ir. Perfecto, pero... ¿En el mundo los corresponsales de guerra tienen pensiones de veteranos de guerra?
No sé. Pero yo No sé. averigüé, estuve tratando de ver por internet. España e Italia no encontré, por ejemplo. La pregunta es más moral. ¿Es razonable que por disparar una vez un cañón usted sea igual que Giaquino? No, de ninguna manera, por supuesto. Giaquino, los chicos De que ninguna murieron. manera, de ninguna manera. De ninguna manera. Y además, a mí el dinero no me importa, pero sí me importa ser considerado excombatiente. A mí me llena de orgullo que no yo, ni siquiera la ley, sino que héroes de la guerra, como por ejemplo el capitán Carballo, que hundió 3 fragatas, o el teniente Owen Crippa, que con un avión de entrenamiento atacó la flota y averió un buque, que ellos me consideren excombatientes. A mí me llena de orgullo que soldados como Antonio Falcón, como De la Fuente, como tantos otros, que me consideran a mí un excombatiente. A mí no me interesa el dinero, me interesa sí el honor de haber estado allí y haber sido puesto a la par por una ley del Congreso, que yo no pedí esa ley, me llena de orgullo y de satisfacción. Ahora, dígame una cosa, Casanseu. Después de eso, su vida sufrió unos cuantos tumbos, porque usted prácticamente, no digo que se exilió, pero hace mucho que está en Miami, ¿no? Sí, yo siento que estoy como en un túnel del tiempo, porque hace 24 años, Mariano, cuando asume Alfonsín y yo iba a participar de un programa periodístico, me comunican que he sido prohibido. Y fui a verlo al secretario de Cultura, Carlos Gorostiza, que acompañado por el subsecretario Marcos Aguinis me dicen, sí, usted no tiene derecho a trabajar porque usted ha sido la cara de las Malvinas. Y ahí empezó mi calvario. Yo fui prohibido, yo fui puesto en una lista negra por escritores, vergüenza para la literatura argentina en este caso, parecían escritores soviéticos de la época de Stalin. Y a partir de ese momento sufrí esa marginación, sufrí esa persecución y sufrí las calumnias que ahora se vienen a reproducir una vez más con esta actitud de la ministra de Derechos Humanos. ¿Y qué piensa hacer? Bueno, por supuesto que voy a iniciar un juicio para limpiar mi buen nombre y honor desde ya, porque me acusa nada menos de engañar a la sociedad argentina. ¿Dónde están las pruebas de eso? ¿Por qué no las aporta? Y además se contradice porque en el decreto eso dice, por ejemplo, que yo no tengo derecho porque yo, como civil, no estaba obligado a tomar las armas en defensa del país. La Constitución dice exactamente eso, que todo ciudadano tiene la obligación de tomar las armas. Mi arma habrá sido el micrófono, como las armas de los mercantes que murieron. 18 civiles murieron. Los mercantes que murieron manejaban como arma el timón. Me parece que es una discriminación rampante, porque si además se dijera, ningún periodista puede cobrar la pensión, pero los periodistas de Telam la cobran. Y otros periodistas de otros órganos de prensa las cobran. Y las cobran los demás civiles. Usted sabe, Nicolás, que la Victoria tiene muchos hijos, o muchos padres, perdón, la Victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, ¿no? Exactamente, así es, así es. Entonces de golpe resulta que todo lo que se hizo estuvo mal porque perdimos. Claro, hubiera pasado si hubiéramos ganado. Por supuesto, sí. Y además en el marco de una desmalvinización que ya lleva un cuarto de siglo, porque desde que los soldados volvieron de las Malvinas, pasó lo siguiente, se trató de tapar lo que realmente fue las Malvinas. Toda guerra tiene sus miserias y sus grandezas. El gobierno del Proceso trató de tapar las miserias y el gobierno de Alfonsín trató de tapar las grandezas, y como resultado no sabe la sociedad argentina qué realmente pasó allí. Y los soldados que volvían con la esperanza de ser recibidos con un desfile como héroes, 25 años después están esperando ese desfile y no se les otorga. Se han suicidado más soldados que los que murieron en combate. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina les ha dado la espalda, porque los medios de prensa y los gobiernos dicen que fue una guerra absurda. Entonces privan de sentido el sacrificio, la muerte, el hambre y el frío. Por supuesto que no fue una guerra absurda, no fue una guerra absurda, fue una guerra en defensa de la soberanía nacional, que en ese momento apoyaron todos. Revise usted crónica del día 4, Alfonsín, Allende, De la Rúa, todos apoyaron la guerra. ¿No hace una autocrítica a la guerra? La mira para atrás y dice, fue un disparate. De ninguna manera considero que fue un disparate, porque luchar por la soberanía nacional nunca puede ser un disparate. Pero aún en términos prácticos, no nosotros, sino anglosajones, americanos, británicos, dicen que podíamos haber ganado la guerra. El secretario de Marina de Estados Unidos, a la sazón, John Lehman, en un informe ante la Cámara de Representantes, el Subcomité de Armamentos, el 3 de febrero del 83, dice que si Estados Unidos no hubiera provisto de misiles Sidewinder a Inglaterra, esa flota se tenía que haber retirado. Lo dice el almirante Sandy Woodward, dice el día 13 a la mañana, nota en su libro, en su diario, dice, los argentinos los tenemos soplándonos en la nuca un respiro más y nos caemos, y ese día se rinde Menéndez. El motivo para invadir las islas no fue ese, fue porque era el intento desesperado de Galtieri por permanecer en el poder, no había ninguna estrategia. Creo que es una explicación mezquina. Ahora,